Buenas tardes, hoy hablaremos sobre las células 3T3 y adipogénesis de células 3T3L1. Los integrantes son Gabriela González, Valentina Jara, Sharon Jaramillos, María Ignacia Mercado y quien les habla, Lorena Villegas. La línea celular 3T3 es un importante cultivo de fibroblastos, cuya principal función es proporcionarle sostén e integración al organismo. Se encuentran en el tejido graso, en la médula ósea y en el músculo cardíaco. Derivan de células primitivas meserenquimales precursoras multipotenciales que se pueden convertir en algunos tipos celulares como adipocitos, osteoblastos y células musculares. Esta línea celular fue sometida al proceso de aislamiento clonal desarrollado en 1974 por Green y Keyhind, eligiendo aquellos clones capaces de diferenciarse de fibroblastos a adipocitos en presencia de una mezcla de inductores hormonales, obteniéndose así la línea celular 3T3L1 derivada de células embriónicas de ratoncitos Swins albinos. La adipogénesis, como su nombre lo dice, es el proceso mediante el cual se generan células adiposas maduras. Esto ocurre por la activación de un proceso coordinado de expresión génica mediado por factores de transcripción que conducen a cambios en la actividad o en la cantidad de proteínas claves en la fisiología del adipocito, como por ejemplo las implicadas en la homeostasis de los lípidos y la glucosa. Los adipocitos forman parte del tejido adiposo, el cual es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, que participa en muchas y muy diversas funciones endocrinas y metabólicas primordiales, como por ejemplo la regulación del peso corporal, en la función vascular y en la sensibilidad insulínica. Es por ello que sus estudios han generado interés debido a su estrecha relación con el desarrollo de patologías como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Acá podemos observar la composición de cada uno de los medios de cultivo para las células 3T3, ya sea medio de iniciación, medio de mantenimiento, medio de continuación, que vendrían siendo equivalentes con el medio de mantenimiento, y los medios de diferenciación, que van a depender del tipo de célula que se quiera diferenciar. Este es el paper que elegimos y lleva por título Adipogénesis in vitro de células 3T3L1. Bueno, la línea de fibroblastos 3T3L1 es una línea celular de preadipocitos comprometida a diferenciarse a adipocitos, y estas son derivadas de células embriónicas de ratón. Las células se sembraron a una densidad inicial de 1000 células por centímetro cuadrado sobre frascos de cultivo T25, con un medio completo de MEM, además de suero fetal bovino y antibióticos como penicilina y streptomicina. Entre el cuarto y el quinto día después de la siembra inicial, cuando el cultivo llegó a una confluencia del 60 al 80%, las células se desprendieron con una solución de tripsina, ETA, y se pasaron a frascos nuevos de T25. Finalmente, las células se criopreservaron en medio completo suplementado con dimetil sulfoóxido. Bueno, para ver la curva de crecimiento de las células, estas se sembraron sobre placas a una densidad inicial de 1000 a 3000 células por centímetro cuadrado en el medio de crecimiento. Luego estas se despegaron con solución de tripsina, ETA, y se realizó el recuento de células viables, para lo cual se mezcló la suspensión celular con azul de tripán, haciendo el conteo celular en la cámara de Neubauer. Luego el número de células viables se graficó en función del tiempo de crecimiento de cultivo. Las curvas de crecimiento se construyeron graficando los puntos experimentales y la ecuación que describe el crecimiento poblacional en la logística. Finalmente, el ajuste de los datos a la ecuación se hizo por el método de los mínimos cuadrados con ayuda de la herramienta Excel. Diferenciación in vitro de las células 3T3L1. Se sembraron 6.000 células por pozo 3T3L1 en placas de 24 pocillos y se dejaron crecer hasta alcanzar la confluencia. Luego se clasificaron en dos grupos. El primero es el grupo diferenciado, que se trató con un medio de diferenciación. Este es un medio de crecimiento suplementado con 3-isobutil, 1-metilsantina, dexametasona e insulina. El segundo grupo es el control. Se trató con un medio de crecimiento contenido de MSO y metanol. Esto porque los aditivos proadipogénicos provienen de soluciones en stock preparadas en tales solventes. Los dos medios se mantuvieron por 48 horas.
Luego se cambiaron un medio completo hasta la finalización del experimento, cambiando el medio cada 2 días. Tinción con Oil Red O. En los días 0, 3, 6 y 9, en el proceso de diferenciación, las células se fijaron con formaldehído durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego se lavaron con isopropanol y se dejaron secar. Después se le adicionó una solución de Oil Red O por 20 minutos. Se le removió esta solución y se lavó con isopropanol al 100%, seguidas de 4 lavadas con agua destilada. Finalmente, las células teñidas se observaron bajo el microscopio y se le tomaron las respectivas fotografías. Resultados. En el paper podemos ver 2 imágenes, que son la figura 3, que está a la izquierda, y la figura 4, que está a la derecha, que corresponden entre los días 0 al 9 de los resultados de la microscopía óptica de los cambios morfológicos de las células 3T3L1 durante su diferenciación a adipocitos y su acumulación visible de lípidos en la tinción con el colorante Oil Red O, que fue teñiendo de rojo los lípidos acumulados en el citoplasma. Vemos que se logró apreciar un notable cambio en la morfología celular, manifestándose ya a los 3 días de la diferenciación. Podemos ver que las células diferenciadas son de un mayor tamaño y se muestran más redondeadas que las del grupo control, especialmente a los tiempos más largos, como son los 9 días de diferenciación que se pueden apreciar en las imágenes. También se observó que las células diferenciadas, en contraste a las del grupo control, acumularon gotas de lípidos en su citoplasma. En cuanto a la tinción, fue muy tenue a los 3 días de diferenciación, pero el número de gotitas teñidas y su tamaño aumentaron, pudiendo apreciarse a los tiempos posteriores de diferenciación, correspondientes a los días 6 y 9 de la adipogénesis. Por lo tanto, los resultados revelan que mientras más largos sean los tiempos de diferenciación de las células 3T3L1, se acumulará una mayor cantidad de lípidos en el citoplasma. Dados los resultados anteriores, y haciendo uso de un modelo de adipogénesis por medio del empleo de células de preadipocitos de la línea celular 3T3, se pudieron observar que esta causó grandes daños tanto morfológicos como funcionales. De ello destaca que la morfología cambió a una morfología redondeada, junto con una acumulación de lípidos. Esta acumulación de lípidos se pudo observar por tinción y tenían la forma de gotas citoplasmáticas. Por otra parte, el cultivo celular respondió completamente a la diferenciación y con ello las células de preadipocitos fueron transformadas finalmente en adipocitos maduros. Una vez transformados en adipocitos maduros, se convirtió en una célula especializada, la cual podía almacenar como movilizar el exceso de la grasa acumulada. Esta grasa acumulada estaba en forma de triglicerol. Finalmente, existía un problema en esta investigación, dado que las células solían despegarse de las placas a tiempos prolongados de diferenciación. Bueno, y a modo de conclusión, los cultivos de adipocitos de fuentes primarias continúan siendo un desafío de gran interés para la investigación biomédica, por ser una herramienta para el estudio del tejido adiposo. Este tejido tiene un papel fundamental en el metabolismo y la regulación hormonal del organismo en condiciones fisiológicas o patológicas, como lo son la obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Además, la optimización de los procesos de cultivo de adipocitos pueden ayudar significativamente en la búsqueda de posibles blancos terapéuticos para dichas enfermedades, que actúen sobre las diversas acciones alteradas de estas células. A pesar de las dificultades inherentes a los cultivos de adipocitos, es necesario continuar en la búsqueda de métodos de optimización de las técnicas de laboratorio que permitan mejorar el proceso de obtención de cultivos. Bueno, eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.